Buenas noches con todos. Vamos a iniciar el día de hoy con la presentación de hidrocefalia y epilepsia enfocado en el ámbito imagenológico. Mi nombre es María Pascov. Comencemos. Dentro de los objetivos de esta charla vamos a describir las características fisiopatológicas de la hidrocefalia y diferenciar sus principales tipos mediante criterios clínicos e imagenológicos. Vamos también a identificar las etiologías más frecuentes y reconocer hallazgos radiológicos asociados a las distintas lesiones estructurales cerebrales que vamos a tratar el día de hoy. Vamos también a analizar el papel de las técnicas de imagen, especialmente la resonancia magnética, en la evaluación de la hidrocefalia y la epilepsia, ya que la EDM es el estudio de elección tanto en la hidrocefalia como en la epilepsia. Vamos también a reconocer las complicaciones y alternativas terapéuticas que tiene la hidrocefalia, destacando la utilidad de estudios de imagen en el seguimiento y control de los pacientes. Dentro del índice de esta charla vamos a tener dos ejes principales, la hidrocefalia y la epilepsia. Dentro de la hidrocefalia vamos a tratar generalidades de la misma, aspectos clínicos, su clasificación, su diagnóstico radiológico. Vamos a hablar más a fondo de la hidrocefalia no comunicante, de la comunicante, formas especiales que existen de hidrocefalias y el tratamiento derivativo y las complicaciones que nos pueden traer el mismo. Dentro de la epilepsia vamos a tratar su descripción, su clasificación, su etiología, su diagnóstico radiológico y principalmente vamos a tratar la epilepsia resistente a fármacos, que está siendo muy común hoy en día. Comencemos con lo que sería la hidrocefalia. Dentro de la hidrocefalia nos vamos a comenzar enfocando en lo que serían sus generalidades y aspectos clínicos. Tenemos la definición. ¿Qué es hidrocefalia? Hidrocefalia es un trastorno de la fisiología del líquido cefalorraquídeo que va a conducir a una dilatación ventricular asociada con una disminución de los espacios subaracnoideos extraventriculares, que va a dar como consecuencia un incremento constante e intermitente de la presión en el interior del sistema ventricular. Como podemos ver en esta imagen de aquí tenemos un cerebro sano y aquí un cerebro con hidrocefalia y podemos ver la marcada dilatación ventricular que existe. Vamos a tener aquí una triada imagenológica. ¿En qué consiste esta triada imagenológica? Es que en los estudios de imagenología vamos a ver la dilatación abalonada del sistema ventricular, la disminución de la amplitud de los espacios pericerebrales, tanto los subaracnoideos como los surcos cerebrales, y también vamos a tener una macrocefalia. Para entender un poco más allá la hidrocefalia y todo su diagnóstico radiológico, tenemos que empezar a describir qué es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo principalmente es una sustancia que en el adulto vamos a tener una cantidad más o menos de 150 ml, mientras que en el neonato vamos a tener 50 ml, de los cuales solo 20 a 30 ml como tal van a estar en el interior de este sistema ventricular, que es el principal como tal que se va a dilatar en la hidrocefalia. La producción de líquido cefalorraquídeo va a darse de 20 mililitros por hora o más o menos 500 a 700 mililitros al día, mayoritariamente en los capilares del parénquima encefálico, mientras que de los plexos periféricos va a constituir como tal únicamente un 12% del total. La circulación como tal, vamos a tener que influye principalmente hoy en día, hay una teoría de que es mediante el sistema linfático, pero el concepto clásico que nos indicaba. El concepto clásico nos indicaba que el líquido cefalorraquídeo va a fluir desde los ventrículos laterales a través de los agujeros de Monroe hacia el tercer ventrículo, pasando al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvia, para ahí alcanzar las cisternas basales a través de los agujeros laterales de Luschka y el canal medial de Magenta, y así distribuirse finalmente hacia los espacios subaracnoideos craneoespinales. Pero la circulación a través del sistema parénquima encefálico, que es el sistema linfático, que es el que está aprobado en la actualidad, nos dice que este inicia desde los espacios paravasculares que rodean las arterias que penetran en el parénquima cerebral, para así alcanzar el espacio intersticial. Y desde ahí el líquido lo que va a hacer es seguir los espacios paravertebrales para finalmente alcanzar de nuevo el espacio subaracnoide. ¿Qué tiene de importante esta circulación intraparenquimatosa? Tiene una importante función de limpieza principalmente a través de la eliminación del exceso de líquido extracelular y solutos extracelulares como son el péptido beta-amiloide, que es el que se aumenta como tal en el Alzheimer, y de los compartimentos intracelulares del cerebro y de la médula ósea como tal. Eso en cuanto a la circulación del líquido cefalorraquídeo.
Si hablamos como tal de la reabsorción de líquidos cefalorraquídeos se va a producir principalmente a través de las granulaciones aracnoides. ¿Cómo va a darse en este lugar? Aquí va estas granulaciones aracnoides a conectar a nivel intracraneal con los senos venosos intracraneales y con las venas intradiploicas, y a nivel del raquis con las venas epidurales que van a rodear a los nervios espinales. Estas granulaciones de aquí van a comportarse como una especie de válvulas unidireccionales con una presión de apertura de 20 a 50 milímetros, y no es infrecuente identificar en los estudios de TC y RM defectos de la represión en el interior de estos senos durales. Aquí también tiene un importante papel lo que es el sistema linfático. ¿Por qué? Porque los linfáticos nasales van a ser otra vía de la absorción de líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la lámina cribiforme etmoidal. Los vasos linfáticos del sistema como tal que van a rodear a los senos durales y van a ser capaces de drenar tanto el líquido como las células inmunitarias desde el sistema del líquido cefalorraquídeo hacia el sistema linfático cervical. Y aquí también se va a producir una importante reabsorción del líquido cefalorraquídeo a través de los propios capilares que se van a situar en el seno como tal del parénquima. Existen tres situaciones en las que existe como tal una disminución de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Va a ser cuando incrementa como tal la presión intracraneal con valores próximos a los de la presión arterial. La segunda es cuando hay un fallo como tal de la presión de perfusión cerebral. Y la tercera es cuando hay un fallo energético que impide la activación requerida en el proceso de secreción. Entonces, tenemos el movimiento pulsátil del líquido cefalorraquídeo. Aquí como tal, lo que tenemos que entender es la fisiología y la doctrina de Monroe-Cal. Esta de aquí tenemos que más o menos hacer referencia a que, por ejemplo, cuando el corazón late, es decir, cuando está en sístole, las arterias cerebrales se van a expandir. Como el cráneo es una caja rígida que no se puede estirar, aquí entra a relucir lo que es la doctrina de Monroe-Cayley, que la cual nos indica que esa entrada de sangre obliga a que algo salga para que la presión intracraneal no aumente como tal. Entonces, las venas casi no ayudan en esto. El que se mueve va a ser principalmente el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como ya se indicó antes, la dirección va a ser empujado hacia abajo, saliendo del cráneo hacia el canal intrarraquídeo a través del agujero occipital, o también conocido como agujero de magno, perdón. En la diástole ocurre lo contrario y el líquido cefalorraquídeo regresa. Entonces, el flujo pulsátil, aquí como ya les expliqué, el líquido se mueve por la pulsación arterial de cada sístole cardíaca, y en la diástole el mismo regresa. Al expandirse las arterias en el cráneo rígido, el líquido cefalorraquídeo va a ser impulsado por el agujero magno hacia el espacio intrarraquídeo, manteniendo como tal el movimiento normal de lo que vendría a ser el líquido cefalorraquídeo. Pero la amplitud de esta pulsación es vital para que los ventrículos del cerebro no colapsen y mantenga la forma como tal del cerebro. Además, entenderla es clave para poder entender todo lo que es las hidrocefalias. Es importante aquí que vamos a hacer una evaluación cualitativa en secuencias de resonancia magnética, principalmente en T2, en una secuencia especial que es la 3D ponderada en T2. Son ideales para el análisis cualitativo como tal. En las zonas más estrechas, ya sea en el acueducto de Monroe, en el acueducto de Silvio, en Magendie, el líquido cefalorraquídeo se va a mover más rápido. ¿Pero por qué se da esto? Por el principio de Bernoulli, que como tal aquí indica que en las estrecheces ya mencionadas va a aumentar la velocidad de este líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué vamos a encontrar en T2? Vamos a encontrar el famoso vacío de señal, que se identifica aquí con las flechitas amarillas, en la cual el flujo rápido vamos a verlo como una hiposeñal, es decir, de color negro en la T2, una hipointensidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como tal, nosotros si vemos aquí una hipointensidad podríamos pensar que es algo patológico, pero ese vacío de señal que por el principio de Bernoulli hace que en estas estrecheces el líquido cefalorraquídeo pase demasiado rápido, se da este vacío de señal principalmente en T2. Es decir, si el vacío está presente es porque hay flujo, pero si no hay este vacío de señal, puede haber una obstrucción en cualquiera de estos acueductos. Es la secuencia estrella para poder identificar más adelante una hidrocefalia comunicante de la obstructiva, o también llamada no comunicante.
Ya, vamos a ver ahora algunos aspectos clínicos. Tenemos que diferenciar la hidrocefalia clínica en la infancia de la hidrocefalia clínica en el adulto. La hidrocefalia en la infancia principalmente tenemos que estar íntimamente relacionado con la edad de inicio. Si la edad de inicio como tal es antes de los 2 años, casi siempre se va a acompañar de un aumento progresivo del perímetro craneal del bebé. Ahí va a haber alteraciones oculares, espasticidad de extremidades inferiores. En cambio, en mayores de 2 años inicia con una hipertensión intracraneal o déficits focales, es decir, en el sitio de la lesión va a desencadenar la hidrocefalia. Eso en cuanto a los niños, pero el adulto va a clasificarse principalmente en dos grandes grupos: la hidrocefalia aguda o subaguda y la crónica. La aguda o subaguda aquí principalmente es un cuadro de hipertensión intracraneal asociado con síntomas producidos por la lesión causal, y la crónica ya son trastornos neuropsicológicos, incontinencia de esfínteres y hay alteración de la marcha incluso. Aquí tenemos que tener en cuenta que son factores de mal pronóstico: la edad, la velocidad con que se produce el incremento de la presión intracraneal y la presencia de lesiones asociadas. Muchas son las causas de hidrocefalia, aunque el 80% de estas se deben a la malformación principalmente en la infancia, en niños menores de 8 años, a malformaciones congénitas denominadas las de Chiari-2. ¿Qué son estas? Esta de aquí es una afección en la cual el tejido cerebral se va a extender hacia el canal espinal, llegando a obstaculizar el flujo de líquido cefalorraquídeo y llegando a provocar como tal hidrocefalia. Y en cambio, en niños ya de 8 o 9 años, tenemos aquí que tener en cuenta un tumor en la fosa posterior o una estenosis en el conducto de Silvio. ¿Por qué? Porque en los extremos de la vida los ventrículos van a estar más dilatados y se debe diferenciar principalmente la hidrocefalia. Bien, ahora vamos a continuar con lo que sería la clasificación como tal de la hidrocefalia. Para poder entender como tal la siguiente tabla, vamos a tener en cuenta que vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿el líquido cefalorraquídeo puede salir de los ventrículos o no? Si la respuesta es no, estamos ante una hidrocefalia interna u obstructiva. Pero si la respuesta es sí, pero falla el camino por fuera o su llegada a las venas falla, esta es una hidrocefalia externa o comunicada. Entonces, tenemos como tal la hidrocefalia interna, que sería varias causas. Los ventrículos laterales pueden tener un atrio ventricular, un cuerpo ventricular, un agujero de Monro unilateral o bilateral, cualquiera de ellos afectados. En el tercer ventrículo puede ser la afección anterior o posterior. En el acueducto de Silvio puede ser la afección proximal o distal. Y en el cuarto ventrículo puede hacer la afección en el cuerpo, principalmente de este, o en los agujeros de drenaje, que son una malformación principalmente aquí, la de Dandy Walker. Dentro de las hidrocefalias externas, o también conocidas como las comunicantes, porque como tal el flujo sí puede pasar, pero lo que falla es luego como tal, evitando su llegada a las venas, podemos tener un fallo cisternal en las cisternas bases, por ejemplo, una malformación de Chiari, pero del adulto, e incisural, que es la malformación de Chiari-2, que ya fue mencionada. Pues la hidrocefalia comunicante principalmente tenemos la hidrocefalia crónica del adulto, la secundaria una carcinomatosis, una leptomeningia o una hemorragia subaracnoidea, que ya van a ser abordadas más adelante. Una hidrocefalia de origen venoso, dentro de la cual tenemos una trombosis de los senos venosos mayores, un shunt arteriovenoso por aumento de la presión venosa y un drenaje venoso extracraneal por compromiso como tal de este drenaje yugular bilateral y una obstrucción de la vena cava superior principalmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta bastante si es una comunicante, una no comunicante o también denominada obstructiva. Bien, ahora vamos a continuar con lo que sería el diagnóstico radiológico, principalmente en la hidrocefalia. Bien, tenemos aquí lo que sería el índice de Evans. ¿De qué trata este famoso índice de Evans? El índice de Evans principalmente va a ser usado en RM, en TC y en ECO. Su uso principal se da en RM porque, como ya se mencionó, la RM es la estudio de elección en esta patología. Entonces, el índice de Evans lo que va a hacer es evaluar el tamaño como tal de los ventrículos laterales, que son las cavidades llenas de líquido dentro del cerebro. Entonces, el índice de Evans es una fórmula principalmente que es el diámetro máximo de los cuernos frontales
dividido para el diámetro interno máximo del cráneo. Entonces, dividimos. Y si este valor nos da menor a 0,30, está normal. Pero si este valor está mayor a 0,30, me va a confirmar que los ventrículos están agrandados, pero no me explica como tal la causa por sí sola. La resonancia magnética es un gold estándar en lo que es la hidrocefalia, ya que esta me va a ofrecer detalles anatómicos específicos de utilidad en el planteamiento quirúrgico. Me va a identificar también sitios de obstrucción, evaluando los efectos de la hidrocefalia en el parénquima cerebral, y también me va a ayudar a reconocer la causa y alteraciones como tal de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Aquí como tal tenemos una RMT2 axial, es un corte axial. Ya. Hallazgos principalmente que vamos a encontrar en la RM, vamos a tener una ventriculomegalia, es decir, una dilatación indicativa de lo que son los ventrículos, una ampliación de los recesos de lo que es el tercer ventrículo y de las astas de los ventrículos laterales, los cuales adoptan una forma redondeada, conocido como el signo de las orejas de Mickey Mouse, que podemos observar aquí. Entonces aquí como tal, vamos a hacer que va a ser una RM en secuencia T2, donde el líquido se va a ver hiperintenso, es decir, blanco brillante. La cara del Mickey como tal va a ser lo que se vendría siendo el mesencéfalo, que se encuentra en el centro, más o menos como una forma aplastada o comprimida. Y las orejitas del Mickey Mouse va a ser como tal las astas temporales de los ventrículos laterales masivamente dilatadas. Entonces, es uno de los signos patognomónicos, por así decirlo, de la hidrocefalia, aunque no, muchas veces no se puede ver, pero lo tenemos que tener en cuenta. También vamos a tener como hallazgo en RM un aumento de la intensidad de la señal de la sustancia blanca periventricular, que representa el edema intersticial periventricular que va a existir como tal en la hidrocefalia. Y disminuye la distancia mamilopontina, también es muy importante. Bien, aquí tenemos como tal una resonancia magnética. Aquí la paciente femenina tiene un diagnóstico de un glioma del tronco encefálico con focos de alto grado e hidrocefalia no comunicante, es decir, obstructiva intraventricular. Las imágenes A y B son imágenes axiales como tal. Esta aquí es una RM ponderada en T1 y esta aquí una RM ponderada en T2, ambas en corte axial. En ambas vamos a evidenciar una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo de morfología balonada, como tal ya se mencionó en la tríada imagenológica, asociado a un aumento de la sustancia blanca periventricular en T2 y una disminución de la amplitud de los espacios pericerebrales. En la imagen C principalmente vamos a tener una imagen aquí en un cambio en un plano sagital como tal, es igual a una RM en T1 del cráneo. Vamos a tener que esta de aquí va a estar contrastada y aquí vamos a evidenciar una masa bien definida que va a comprometer como tal el tronco encefálico. Esta se ve hipointensa y sin realce, pero comprime el aspecto caudal del acueducto mesencefálico y comprime también al tercer ventrículo. Asimismo, vamos a apreciar un aracnoides celar y una disminución de la amplitud de las externas de la base como tal. Entonces, esta vendría a ser una hidrocefalia principalmente. Ya. Otro estudio que también podemos pedir es una tomografía computarizada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como tal en la tomografía computarizada? Vamos a encontrar una hipodensidad de la sustancia blanca periventricular, lo que se conoce, ya se mencionó, que es el edema intersticial periventricular. Vamos a ver una disminución de los espacios subaracnoideos en su amplitud. Vamos a ver una dilatación de los ventrículos y una apariencia cóncava del piso del tercer ventrículo. Aquí también podemos calcular el índice de Evans, pero aquí el índice de Evans se lo recomienda hacer en un corte axial como tal. Entonces, aquí tenemos una TC simple principalmente. Esta es una tomografía computarizada de cráneo simple con algunas reconstrucciones multiplanares. Se trata de una paciente adolescente que presenta una meningitis bacteriana y ha desarrollado una hidrocefalia comunicante, es decir, obstructiva extraventricular. Esta de aquí, en la imagen A, tenemos una imagen como tal axial, en donde vamos a observar una dilatación de ambos ventrículos laterales con un abalonamiento de lo que son las astas frontales, disminución discreta de la amplitud de los espacios pericerebrales y una hipodensidad de la sustancia blanca periventricular.
En la imagen B, en cambio, esta es una imagen igual es una TC simple, pero esta aquí es una imagen coronal y aquí igual podemos ver una imagen abalonada como tal, una dilatación de las astas temporales, así como igual una dilatación del que vendría a ser el tercer ventrículo. Y en la imagen C tenemos una imagen sagital donde vamos a observar la amplitud como tal del cuarto ventrículo y las cisternas de las bases van a estar conservadas principalmente. Y en el ultrasonido también es muy importante ya que es una técnica de imagen útil en los primeros meses de vida, antes del cierre de las fontanelas, y es adecuado para poder valorar el tamaño de los ventrículos. Aquí también vamos a hacer el índice de Evans y también tenemos el famoso índice de Levene, que es el más usado en ultrasonido como tal. Entonces, tenemos que el índice de Levene es útil en la valoración principal del recién nacido. Aquí la eco en el recién nacido se va a llamar una ecografía transfontanelar. Entonces, el índice de Levin como tal vamos a hacer en la valoración del recién nacido hasta que cumpla las 40 semanas de edad corregida. Se va a medir la distancia de la hoz intrahemisférica hasta el borde externo del ventrículo lateral en un plano coronal a través de la fontanela anterior a la altura del foramen de Monroe. Una medida más o menos 4 milímetros por encima del perceptil 97 me va a indicar que hay una ventriculomegalia principalmente. El índice de Evans, ya mencionado, también se puede hacer aquí, pero este es más indicado para niños mayores de 40 años. En un plano coronal, a través de la fontanela anterior, en el que vamos a observar como tal las fisuras de Silva y el tercer ventrículo, se va a medir la distancia entre estas paredes laterales de las astas frontales y se va a dividir para la distancia biparietal y los resultados igual, mayores a 0,30 me van a indicar una dilatación y una ventriculomegalia que puede ser indicativa de hidrocefalia. Aquí como tal tenemos la ecografía transfontanelar y aquí también se le ha hecho un Doppler. Eh, es un paciente prematuro con una hemorragia de la matriz germinal grado 3. En la imagen A como tal vamos a ver cómo se realiza el índice de Levin ya mencionado. En la imagen B cómo se realiza el índice de Evans, que es más o menos parecido o es prácticamente, digamos, igual a lo que se realiza en el TC y en RM. En la imagen C, D y E vamos a poder ver las distancias aumentadas del tamaño de la asta frontal del tercer ventrículo y la distancia tálamo-occipital en relación como tal con la hidrocefalia. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta los signos de hidrocefalia, tanto de instalación aguda como crónica, para poder diferenciar. La de instauración aguda, aquí vamos a tener principalmente un edema intersticial que se va a identificar, como ya se ha mencionado, con una hipodensidad periventricular en la TC, como una hiperintensidad en T2 por la salida de líquido, que sería en R. No se va a conservar como tal la forma de los ventrículos. Vamos a tener que los bordes de los ventrículos no van a ser adecuados de distinguir, ya que pueden presentar, como se ve en esta imagen de aquí, una hipodensidad que se relaciona con la reagudización del edema subependimario. Este edema como tal, el transependimario, es exclusivo de la hidrocefalia, especialmente si es de la fase aguda. ¿Por qué? Porque el sistema de drenaje está funcionando bien, puede ser que no se forme, pero también puede verse en flare o en T2 de la manera hiperintensa ya mencionada. Entonces, si veo edema, es agudo. Entonces, si ya vimos lo agudo, ¿qué va a pasar en lo crónico? En lo crónico, principalmente, el sistema ventricular se va a adaptar al exceso de líquido y no se va a encontrar edema periventricular o subependimario, sino simplemente como tal, ya vamos a tener solo las dilataciones ventriculares y no va a haber el edema. Entonces, si yo veo solo una dilatación y no veo edema, estaría pensando en algo crónico. Bien, es importante mencionar y aclarar que tenemos que diferenciar la hidrocefalia de una atrofia cerebral. Antes de mencionar la composición de la tabla, tenemos que pensar, ¿qué está pasando? En la hidrocefalia lo que va a pasar es que el líquido cefalorraquídeo tiene presión. El sistema ventricular, ¿por qué se hincha? Porque el líquido no circula o no se está reabsorbiendo. Empuja el cerebro hacia afuera y aplasta los surcos contra el cráneo. En cambio, en la atrofia, que es la pérdida de tejido principalmente, aquí el cerebro se está, digamos así, por así decirlo, como que muriendo o encogiendo, y el sistema ventricular, ¿qué va a hacer? El sistema ventricular se va a agrandar porque simplemente hay un espacio vacío
Es decir, hay como tal una ventriculomegalia ex vacuo, al haber menos masa cerebral como tal, no hay nada internamente dentro de los ventrículos que haga que se expandan por algo dentro de ellos. No. Entonces, si veo ventrículos muy grandotes, pero los surcos corticales están muy marcados, es decir, profundos, pienso en atrofia. Pero si veo ventrículos grandes, pero no veo los surcos, el cerebro parece como tal que está como que apretado contra el hueso, pienso en una hidrocefalia. Entonces, aquí vamos a obtener algunos signos ya mencionados. Por ejemplo, los surcos corticales en la hidrocefalia van a estar colapsados, es decir, borrados. En cambio, en la atrofia van a estar dilatados, muy marcados y muy profundos. Los ventrículos en la hidrocefalia van a estar muy dilataditos, van a tener esa forma abalonada ya mencionada. En cambio, en la atrofia van a estar dilatados porque se van a estar adaptando a esta pérdida de tejido que hay. Tener la presencia de un edema, es decir, la hiperseñal en T2, y la atrofia, en cambio, va a tener cambios vasculares como la leucoarayosis. El cuerpo calloso en la hidrocefalia va a estar adelgazado y elevado, en cambio, en la atrofia va a presentar un adelgazamiento difuso. Entonces, tenemos que tener bastante en cuenta para poder diferenciar una hidrocefalia de una atrofia cerebral. Comenzando con la primera hidrocefalia, vamos a ver que existe una hidrocefalia por una formación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Aquí la única causa conocida es el papiloma de plexo coroideo. Tengo un papiloma de plexo coroideo, voy a saber que voy a tener una hidrocefalia porque se está formando en exceso el líquido cefalorraquídeo. Este principalmente en la infancia se va a localizar en el interior de los atrios ventriculares, mientras que en los adultos es más frecuente que se vaya hacia el cuarto ventrículo. Aquí la EDM de los papilomas suele mostrar masas intraventriculares que van a ser lobuladas, bien definidas, con una forma como de una fronda, hipointensas en secuencias T1 e hiperintensas en secuencias T2. Entonces, en la imagen de aquí de la izquierda tenemos un papiloma del plexo coroideo principalmente. Estos de aquí van a ser hiperintensos en secuencias ponderadas en T2 y con frecuencia se van a describir como un aspecto como que de una fronda. Entonces, pensamos en el papiloma del plexo coroideo, hidrocefalia se está formando en exceso, el líquido cefalorraquídeo como tal. Entonces, vamos a empezar a ver principalmente lo que sería la hidrocefalia no comunicante. La hidrocefalia obstructiva, intraventricular o también conocida como no comunicante. En esta aquí, la dilatación del sistema ventricular proximal a la localización de la obstrucción es la que va a causar el aumento del gradiente transcortical. Esa obstrucción puede ser en cualquier punto del sistema ventricular. En la mayoría de los casos, si afecta exclusivamente al sistema ventricular supratentorial, se debe a estenosis principal del acueducto de Silvio, que puede ser detectada mediante la IRM, que obtendrá imágenes sagitales. Entonces, vamos a ver las imágenes. Entonces, una IRM T1 sagital, en la que vamos a observar la estenosis como tal del acueducto de Silvio. En esta podemos observar que los ventrículos laterales están notablemente dilatados, igual que el tercer ventrículo, y también podemos ver que hay un edema trasependimario y un borramiento de los surcos corticales. El acueducto como tal está estenosado en su tercio medio principalmente y no se observa un flujo a través de él. En los estudios de flujo de líquido cefalorraquídeo y la placa tectal parece normal. También tenemos otras causas, principalmente de hidrocefalia no comunicante, dentro de las cuales tenemos la hidrocefalia aislada de los ventrículos laterales, en la cual aquí se va a ver una obstrucción de los agujeros en cambio de Monroe, que puede darse por un tumor, por ejemplo, en la parte anterior de lo que es el tercer ventrículo, y puede haber incluso procesos expansivos de los ventrículos laterales que atrapan porciones de los mismos. Podemos tener también una obstrucción del cuarto ventrículo o de sus forámenes, y este tiene principalmente un origen congénito, inflamatorio o tumoral y se asocia principalmente a la malformación de Dandy-Walker, y este de aquí es importante ver en T2. Otros tumores también de la fosa posterior como tal van a provocar una obstrucción principalmente por comprensión o ocupación del cuarto ventrículo, siendo los más frecuentes en la infancia el neuroblastoma y el astrocitoma quístico, y en el adulto el neurinoma y el meningioma principalmente. Entonces, en la imagen que vamos a observar a continuación, vamos a tener una ARM T2 coronal del cráneo, en la que vamos a observar una obstrucción del foramen del Monroe. Aquí vamos a observar una dilatación significativa de lo que vendría a ser el ventrículo lateral derecho, que causa como tal una compresión del parénquima cerebral derecho, y se observa un desplazamiento como tal del septum pellucidum hacia la izquierda en aproximadamente unos
7 milímetros. Y aquí también hay ausencia del flujo normal de líquido cefalorraquídeo entre el tercer ventrículo y el ventrículo lateral derecho a través del foramen de Monroe y debido a una membrana obstructiva. Se observan también hiperintensidades inespecíficas en una secuencia T2 en la sustancia blanca subcortical de los lóbulos frontoparietales como tal. Aquí tenemos una resonancia magnética cerebral de un niño que está en T2 sagital, que es la malformación clásica que ya se mencionó, que es la de Dandy Walker, en la que hay una estenosis del acueducto asociada a una hidrocefalia obstructiva. Entonces, aquí como tal, el vermis como tal, vamos a ver que está hipoplásico y va a estar rotado hacia arriba, debajo del cual se va a observar un gran espacio quístico que se continúa con el cuarto ventrículo. La fosa posterior va a estar obviamente elevada y el acueducto está estrechado con una hidrocefalia obstructiva prominente. El tamaño general del cráneo también está afectado como tal. Entonces tenemos aquí que esta obstrucción de la fosa como tal va a provocar una hidrocefalia porque va a estenosar algunos conductos. Bien, eso en cuanto a la hidrocefalia no comunicante. Ahora vamos a comenzar a tratar a la hidrocefalia comunicante que también tiene algunas particularidades. La hidrocefalia obstructiva también llamada obstructiva extraventricular o comunicante como tal, se debe a un bloqueo extraventricular. El bloqueo como tal aquí no está dentro de los ventrículos. Este aquí puede ser una afección en la reabsorción y lo que vamos a observar como tal es una dilatación global del sistema ventricular que va a incluir a las asas temporales, a los recesos anteriores del tercer ventrículo de una manera inicial. Las causas más frecuentes, vamos a empezar a ver la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque debido a esta hemorragia subaracnoidea va a haber una invasión hemática, principalmente, es decir, de sangre en los ventrículos, es decir, intraventricular, o puede llegar a causar una meningitis química o un bloqueo de los espacios subaracnoideos y ahí tendría una causa extraventricular. El mecanismo fisiopatológico se va a dar porque se va a formar adherencias aracnoides. Entonces, aquí podemos ver una TC coronal sin contraste en la que vemos un aneurisma de la arteria comunicante anterior que va a provocar como tal una hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí vamos a observar una hemorragia subaracnoidea extensa que tiene sangre en las cisternas basales, en las fisuras de Silvio, en la interhemisférica y en algunos surcos. Y aquí vamos a ver una estructura hiperdensa bien definida que probablemente puede ser un hematoma en la cesura interhemisférica anterior, lo que va a sugerir la rotura de la arteria comunicante anterior, como tal ya mencionada. No vamos a observar aquí una hemorragia intraparenquimatosa, ni intraventricular, ni un infarto agudo, ni un desplazamiento de la línea. Los ventrículos laterales como tal y el tercer ventrículo están ligeramente dilatados, pero como tal aquí no hay una fuga de líquido cefalorraquídeo periventricular. Otras causas de la hidrocefalia comunicante también tenemos a la meningitis y al trauma craneoencefálico. Dentro de la meningitis tenemos que debido al exudado fibropurulento puede llegar a haber una obstrucción de los espacios subaracnoideos y por lo tanto causarme una hidrocefalia externa. Estas aquí suelen suceder en la convexidad si son bacterianas, mientras que si son fúngicas o granulomatosas van a presentarse en las cisternas basales. En el caso de presentarse de una manera intraventricular, puede llegar incluso a taponar el acueducto de Silvio o forámenes de salida del cuarto ventrículo. En el trauma craneoencefálico se les denomina las ventriculomegalias secundarias a la atrofia por el trauma craneoencefálico o hidrocefalias ex facto. Los mecanismos que desencadenan estos van a ser multifactoriales. Puede ser incluso por una consecuencia de una hemorragia subaracnoidea o por una meningitis química e infecciosa principal. Entonces, aquí vamos a ver secuencias de resonancia magnética. Vamos a tener en la primera imagen una RMT1 axial de cráneo, en el que vamos a ver un engrosamiento difuso y extenso, realce como tal, de las estructuras leptomeninges. En las imágenes de la derecha tenemos RM flare axial de meningitis, principalmente esta es una meningitis bacteriana, en la cual vamos a ver una leve dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales principalmente, aunque no se observa formación de abscesos ni un empiema subdural aquí. Tenemos una meningitis bacteriana. Esta de acá es una resonancia magnética
de cráneo en T2 axial, que es una hidrocefalia comunicante. Esta de aquí mostraba una marcada dilatación del sistema ventricular, está muy dilatado como podemos observar, y dilata inclusive el cuarto ventrículo con los volúmenes de Luschka y de Magendie, y no se observa un edema trasependimario, lo que concordaría, como ya se mencionó, con una dilatación crónica, ¿ok? Porque ya no tenemos el edema. Bien, ahora vamos a ver algunas formas especiales de hidrocefalia. Tenemos a la normotensiva o crónica del adulto. Esta de aquí, la sintomatología aquí puede ser compleja, ya que puede haber una demencia progresiva, se altera la marcha, los esfínteres y se asocia a una dilatación progresiva del sistema ventricular. Aquí tenemos pupiledema y una presión normal del líquido cefalorraquídeo. Eso es lo indicativo de esto. Se clasifica en dos tipos, las secundarias y las idiopáticas. Dentro de las secundarias idiopáticas, ambas van a tener una relación con la disminución de la capacidad elástica de las arterias y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Por medio de la TC y RM, uno de los signos que no se puede obviar es la dilatación ventricular. Pese a parecer obvio, si este no está, se descarta el diagnóstico como tal. Los signos a identificar en esta patología va a ser el desplazamiento superior y adelgazamiento del cuerpo calloso, permeabilidad del acueducto de Silvio, va a haber una falta de dilatación de las cisuras parahipocámpicas y un aplanamiento de las circunvoluciones parietales contra la tabla interna. Otro signo es de la dilatación de las cisternas basales y valles silvianos asociados a una dilatación focal y aislada de algunos surcos en la superficie lateral. Vamos a ver la imagen para poder entenderlo. Aquí, como tal, tenemos una TC cerebral en la cual tenemos algunos cortes axiales de un paciente que está diagnosticado con esta hidrocefalia normotensiva, que objetiva la presencia aquí de una dilatación del sistema ventricular. Se le ha realizado un índice de y ha dado un resultado de 0,38. Como tal, nos indica ventriculomegalia como tal, y ahí tenemos círculos corticales aumentados. En la siguiente imagen tenemos una TC coronal sin contraste, paciente masculino de 75 años, está confuso y desorientado y es incapaz de seguir instrucción. Aquí tenemos la presencia de ventrículos grandes, más de lo que cabría esperar por la pérdida del volumen cerebral con un ángulo calloso estrecho. También tenemos una hipodensidad de la sustancia blanca periventricular como tal y es profunda y es compatible con una enfermedad de los pequeños vasos. Como tal, aquí se hizo un estudio de caso y se sospechó una hidrocefalia normotensiva y aquí se le hizo cateterización adicional y también se pidió una IRM, como tal es la gold estándar para poder diferenciar si era o no una hidrocefalia. Que el paciente como tal debía haber presentado un líquido cefalorraquídeo con una presión baja. Ahora tenemos la hidrocefalia externa benigna de la infancia. Esta de aquí es que en los niños con un rápido aumento del perímetro craneal presentan imagenológicamente un aumento de los espacios subaracnoideos, ya sea con escasa o nula dilatación del sistema ventricular. Afecta sobre todo en la región frontal y los segmentos de la cintura interhemisférica, lo que a diferencia de la atrofia cerebral, donde en ese caso la dilatación de estos es global. Desaparecen de forma espontánea a los 18 o 24 meses de edad, coincidiendo con la normalización del perímetro craneal. En la TC como tal, lo que vamos a encontrar es que se puede confundir con colecciones subdurales y frontales bilaterales. En cambio, en el RM, estas colecciones subdurales se van a ver con una mayor intensidad en comparación con el líquido por la hidrocefalia externa principal. Aquí tenemos una tablita de las condiciones asociadas a esta hidrocefalia externa de la infancia. Dentro de las idiopáticas tenemos una macrocefalia familiar benigna. De los genéticos podemos tener una condroplasia y algunos síndromes como son el de Goldenhar, el de Weber, el de Soto o el de Beckwith. Una prematuridad como tal, una lesión intracraneal, ya sea por un hematoma subdural, una meningitis, una hemorragia subaracnoidea o inclusive una hemorragia intraventricular. Y condiciones sistemáticas como por ejemplo un déficit de vitamina A o un aumento de la presión venosa principal. Podemos observar una TC coronal sin contraste de cráneo, en la cual, y como tal, vamos a ver un agrandamiento benigno del espacio subaracnoideo, en la que se revela un espacio extraxial agrandado con una densidad de líquido similar a la del líquido cefalorraquídeo y una fontanela anterior abultada. Se le realizó también una ecografía transfontanelar
en la que se observa un espacio extraaxial agrandado que recubre como tal las convexidades frontales como líquido complejo y una fontanela abultada principalmente. Tenemos también otro tipo de hidrocefalia, el cual es la hidrocefalia asociada a disgrafismos espinales, también conocido como mielomeningocele. Este de aquí, en el mielomeningocele, la ARM va a mostrar una fosa posterior pequeñita que va a causar la malformación de Chiari-2, que es el desplazamiento tanto del tronco como del cerebelo por el agujero occipital. Y una obstrucción también de lo que vendría siendo el conducto de Silvio, salidas del cuarto ventrículo o hiato tutorial, viéndose ventrículos dismórficos con una corpus. Y tenemos también la hidrocefalia asociada a schwannomas vestibulares. En los schwannomas vestibulares, la imagen como tal me va a revelar una compresión mecánica del cuarto ventrículo si el tumor es grave, o bien una hidrocefalia comunicante con una dilatación global sin bloqueo evidente provocada por proteínas tumorales que van a tapar como tal la reabsorción aracnoide. Bien, ahora tenemos como tal el tratamiento derivativo y las complicaciones que se puede llevar a cabo. ¿Qué es el tratamiento derivativo? Hay varios tipos de derivaciones. Tenemos la derivación lumboperitoneal, la ventrículo-peritoneal y la ventriculoatrial. La lumboperitoneal se deriva desde el espacio subaracnoideo lumbar hacia el peritoneo. La ventrículo-peritoneal es un catéter que deriva desde las cavidades ventriculares hacia el peritoneo y la ventriculoatrial va de los ventrículos a las cavidades cardíacas. El sistema derivativo más utilizado es el segundo, que es la derivación ventriculo-peritoneal. Es un reservorio y tubo peritoneal. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar desde las cavidades ventriculares cerebrales hacia el peritoneo. El extremo del tubo de la ventriculostomía ingresa al interior del ventrículo lateral o cercano al agujero de Monro. Apenas se coloca, va a disminuir el tamaño. Y como tal, tenemos una imagen de RX para poder ver la colocación de la derivación ventriculoperitoneal. Aquí como tal tenemos lo que vendría a ser el catéter proximal. Aquí tenemos lo que es el reservorio, una válvula y el catéter distal como tal. Entonces, el catéter distal lo que va a hacer es atravesar la pared torácica principalmente y aquí está atravesando la pared torácica y entra a la cavidad peritoneal. La integridad de la derivación en estas imágenes parece intacta, pero el paciente, bueno, aquí presenta una escoliosis toracolumbar y una espina bífida en esta CRX. Pero no todo bello. Aquí tenemos complicaciones. Dentro de las complicaciones tenemos el mal funcionamiento valvular. El 80% de los casos puede deberse a una obstrucción del sistema de drenaje, una mala posición del sistema, una desconexión del mismo que se manifiesta con síntomas de hipertensión endocraniana, infecciones, hematomas e higromas, así como hipotensión licuorrea. Dentro de las infecciones, aquí el riesgo de presentar aumenta si es secundario a una hemorragia intraventricular o bien posterior a la infección de una derivación externa. Se puede ver por medio de las ventriculitis. Un hematoma o un higroma estructural se debe a que, como el tubo genera una presión negativa, puede provocarse estas lesiones, que en realidad son pequeñitas y asintomáticas. La hipotensión licuoral, esta de aquí consiste en la derivación, va a provocar como tal una disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo y esto como tal me va a dar una reacción inflamatoria en las meninges. En la ARM vamos a ver el real leptomeningio que ya se indicó en algunas resonancias magnéticas anteriores. El síndrome del colapso ventricular, este de aquí es como una circunstancia donde el sistema ventricular ya ha colapsado. La mayoría de las veces es por una hiperfunción del sistema derivativo y otras causas incluyen la elevación intermitente de la presión intracraneal, la obstrucción intermitente del extremo proximal del catéter y colecciones subdurales crónicas principalmente. Esta imagen de aquí es una IRM, un flare axial de cráneo, en la cual vamos a ver una derivación ventriculoperitoneal derecha con la punta en la proyección del trígono del ventrículo lateral. Y acá en la imagen de la izquierda vamos a ver un ventrículo lateral derecho colapsado con un drenaje excesivo y un drenaje en cambio insuficiente dilatado del ventrículo contralateral compatible con el síndrome del ventrículo hendidura que se le conoce. Aquí tenemos una RMT2 axial de una hipotensión intracraneal. Esta resonancia va a mostrar unas
especie de colecciones subdurales agrandadas y un engrosamiento irreal subdural prominente en todos los compartimentos. Bien, todo eso fue hidrocefalia. Ahora vamos a comenzar a ver lo que sería epilepsia. Vamos a empezar con la descripción de epilepsia como tal. Un trastorno neurológico crónico muy prevalente en la sociedad hoy en día, estimándose que afecta a 4 a 10 personas de 1000 habitantes. En la actualidad se consigue un control adecuado hasta un 50-60% de los casos mediante tratamiento farmacológico, pero el 40-50% de las ocasiones las crisis son resistentes a los fármacos y es este el último grupo en el que los estudios neuroradiológicos tienen la importancia y el papel fundamental, ya que si conseguimos localizar el foco electrogénico se va a poder plantear la opción quirúrgica para mejorar. La epilepsia es definida principalmente por la Liga Internacional contra la Epilepsia como al menos 2 o más convulsiones no provocadas que ocurran con más de 24 horas de diferencia, o una crisis epiléptica no provocada y una probabilidad de sufrir más crisis epilépticas similar al riesgo general de recurrencia de las 2 crisis epilépticas no provocadas que se produzcan en los próximos 10 años, o un diagnóstico de síndrome epiléptico principal. La clasificación de la epilepsia. ¿Cómo va a darse la clasificación de la epilepsia? Principalmente la clasificación de la epilepsia la vamos a dividir en dos grandes grupos relacionados con sus manifestaciones clínicas. Las focales o parciales y las generalizadas. Las parciales o focales, el origen de la descarga eléctrica como tal, va a involucrar a ambos hemisferios simultáneamente. Como bien señala el texto, la sensibilidad de las imágenes para hallar una causa única va a ser baja. Aquí la tomografía o ERM convencional actúan como filtro de seguridad para descartar causas estructurales mayores. En cambio, las generalizadas se originan en una red neuronal limitada a un hemisferio. En estos pacientes, la resonancia magnética ERM es el estándar. No es un estudio estático, requiere protocolos específicos que incluyen cortes finos y secuencias dirigidas a zonas críticas como el lóbulo temporal principal. La etiología de las epilepsias a continuación. Tenemos que la etiología va a depender de la edad del paciente. En los lactantes, es decir, los de 0 a 2 años, principalmente tenemos hipoxia e isquemia perinatal, lesión intracranial obstétrica, una infección aguda o alteraciones metabólicas. En niños de 2 a 12 años puede ser idiopática, puede ser una convulsión febril, una infección o un traumatismo que hayan recibido. Dentro del adolescente de 12 a 18 años, este aquí puede ser idiopático igualmente debido a un traumatismo, abuso o supresión de medicamentos o drogas o por una malformación arteriovenosa. Dentro del adulto joven que involucra a pacientes de 18 a 35 años, aquí esta puede ser idiopática por infecciones como el SIDA, por traumatismo o puede haber incluso un tumor cerebral. Y en el adulto, en pacientes mayores de 35 años, puede ser tumor cerebral, una enfermedad cerebrovascular, trastornos metabólicos o incluso el alcoholismo. Bien, para realizar el diagnóstico radiológico de la epilepsia, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos igualmente a realizar una resonancia magnética, tanto en T2 como en FLIR, en la cual vamos a observar una hiperintensidad de la corteza cerebral o del hipocampo debido al aumento del líquido, es decir, al edema. Aquí como tal vamos a tener un tejido normal y este es un tejido anormal. Este es el foco epiléptico. Es una RM pterodaxial. Bien, en la tomografía computarizada como tal, vamos a tener signos en esta. Va a aumentar el tamaño del cuerno temporal, va a disminuir el volumen, es decir, va a haber una atrofia del hipocampo y va a haber una ventriculomegalia. Va a haber una hiperintensidad del hipocampo por la descarga enérgica que se va a dar principalmente en la convulsión. Bien, entra en vigencia aquí la tomografía por emisión de positrones, detecta cambios en la función y en el metabolismo celular principalmente. Vamos a tener hallazgos en el periodo interdictal entre las crisis, en el cual la gran mayoría de los estudios se van a programar cuando el paciente está estable y sin actividad electroencefalográfica y electroencefalográfica. En este estado, las neuronas del foco epileptógeno se van a encontrar una especie como que de agotamiento o una disfunción basal. El hallazgo radiológico aquí es un hipometabolismo regional. ¿Cómo vamos a encontrar este hipometabolismo regional?
¿Por qué? Porque en las reconstrucciones tanto axiales, coronales y sagitales vamos a utilizar una escala cromática térmica, donde el rojo, naranja y amarillo van a representar alta actividad, mientras que el verde, azul y negro representan baja actividad. Aquí el tejido cerebral sano y la corteza contralateral van a mostrar una captación simétrica y brillante. El foco epileptigónico se va a identificar como una zona en cambio de asimetría con una atenuación de apagón de color, tonos azules o verdes, que va a reflejar el descenso en el consumo de glucosa. ¿Cómo se puede ver aquí? Entonces tenemos un hipometabolismo principalmente en las áreas donde los colores como que de apagón, los verdecitos, los azules, como tal, por una disminución como tal de la captación de glucosa, porque está el paciente como tal en plena crisis epiléptica y como tal, estas zonas cerebrales no están captando glucosa. Bien, también tenemos hallazgos en el periodo ictal, que es decir, durante la crisis. Capturar el momento exacto de una crisis durante la inyección es inusual y técnicamente complejo, pero sí ocurre. El patrón metabólico aquí en cambio es un hipermetabolismo. Las neuronas hiperactivas van a demandar cantidades masivas de energía para mantener. Entonces, el foco leptogénico va a destacar como una zona, digamos así, intensamente caliente, brillando en tonos rojo, encendido, blanco, contrastando fuertemente con el resto del parénquima, el cual por mecanismos puede mostrarse ligeramente hipometabólico. Entonces vamos a observar aquí que es una ictal y vamos a tener un hipermetabolismo principalmente. Estos son los focos epileptigónicos, donde está como tal la mayor actividad, la mayor captación de glucosa, porque está en plena crisis epiléptica. En cambio, vamos a tener como tal aquí lo que se vendría a ser las áreas de hipometabolismo principalmente, en donde como tal es como que un mecanismo de lateralización del mismo parénquima cerebral, donde no hay como tal la epilepsia. Bien, vamos a ver la epilepsia resistente a fármacos. Tenemos como tal epilepsia resistente a fármacos, que es una epilepsia en la que no se ha logrado un periodo sostenido en libertad de la convulsión durante al menos 12 meses. A pesar de monoterapias, terapias farmacológicas combinadas, sigue la epilepsia. Aquí vamos a tener una RM en secuencias T1, T2 de Inflate y en planos principalmente coronal. En este caso aquí tenemos un varón de 49 años de edad con epilepsia resistente a fármacos, semiología temporal bilateral de difícil lateralización. Tenemos una RM en una secuencia temporal coronal, perdón, T1 en la imagen A y en una secuencia axial igual en T1 en la imagen B. Se observa aquí como tal la implantación de los electrodos profundos en ambos lóbulos temporales. Se resistente a fármacos de origen temporal. Aquí principalmente va a afectar a lo que sería el hipocampo, la parte del lóbulo temporal y sistema límbico, astas de Hammond y núcleo de Thaler. Variantes anatómicas, que puede haber una variante anatómica a especificar, que puede haber un tamaño entre las astas temporales o una persistencia del asesor hipocámpico. También puede irse hacia la amígdala, las estructuras parahipocámpicas, circunvolución fusiforme y surcos temporo-occipitales. Aquí como tal tenemos una RMT2 corte axial del cráneo, en el cual vamos a ver un estado epiléptico refractario de nueva aparición. De aquí vamos a observar una nueva hiperintensidad en T2 y una leve inflamación en las formaciones hipocampales, simétricas y sin reales, asociadas a una restricción de la difusión confinada a la corteza. Este es el aspecto clásico de los cambios posteriores a una crisis epiléptica como tal. Tenemos dentro de las causas la primera, que es la esclerosis mesial temporal, en la cual vamos a ver que desde el 50 a 60% de pacientes, la clínica tiene crisis focales complejas y convulsiones febriles. Hay una pérdida neuronal del hipocampo conocida como gliosis y puede ser una patología dual, ya que puede coexistir con amartromas, gliomas y lesiones malformativas. Hay hallazgos radiológicos, principalmente vamos a encontrar una atrofia del hipocampo, un aumento del tamaño del asta temporal, una hiperseñal en FLAIR y en T2 y una atrofia del sistema límbico y una atrofia también de la circunvolución fusiforme. Aquí tenemos una RM T2 coronal en la cual observamos una esclerosis mesial temporal. Estas imágenes como tal vamos a observar a través de los lóbulos temporales, ahí en la que muestra una esclerosis como tal del hipocampo izquierdo,
el aumento de la señal y la reducción del volumen del hipocampo izquierdo en comparación principalmente con el derecho. Bien, aquí tenemos principalmente una RM de 2 coronal, en la cual vamos a tener una esclerosis vesial temporal, pero principalmente derecha. Esta de aquí muestra un hipocampo derecho pequeño con una señal de 2 aumentada, compatible con esclerosis temporal mesial del lado derecho. Bien, ahora tenemos como tal la otra causa de epilepsia y resistente a fármacos de origen temporal. Vamos a tener las displasias corticales focales. Estas son malformaciones del desarrollo cortical, disposición anormal de neuronas y células gliales. Tenemos las de tipo 1 que afectan al lóbulo temporal, en cambio las de tipo 2 afectan tanto al lóbulo temporal como al frontal. Las de tipo 1 vamos a tener en hallazgos radiológicos difíciles de ver en RM, pero sí vamos a tener una hipoplasia del lóbulo temporal, mínimo engrosamiento cortical y se asocia con esclerosis mesial. La tipo 2 que afecta tanto el temporal como el frontal, esta es fácil en cambio de ver en RM, tiene un engrosamiento cortical, mal delimitación entre la sustancia blanca y gris y hay una alteración de la señal de la sustancia blanca desde la corteza hacia el ventrículo como tal. Bien, entonces aquí tenemos principalmente una RMT2 canal de cráneo, en la que vamos a ver una displasia cortical tipo, si es tipo 1, va a afectar principalmente a lóbulo. Entonces, aquí la corteza de la circunvolución temporal media e inferior derecha tiene un engrosamiento anormal con un aumento de la señal T2 subyacente a la sustancia blanca. El hipocampo no presenta alteraciones visibles principalmente. Esta de aquí es una región principalmente de alta señal en la que vemos una displasia cortical tipo 2 y vamos a tener corteza agital, axiales, y cortical axial y dos coronales. Es una EDM de cráneo T2 en la que podemos observar corteza agitales, axiales y coronales en el percúneo inferior izquierdo, asociado con una señal T1 menor de lo esperado y una borrosidad de la unión de la sustancia gris y blanca. Bien, la otra causa es la lesión tumoral en la estructura sinesial temporal. Benignas puede ser un glioma, un hematoma o cavernoso. Y maligno, el astrocitoma principalmente. Entonces, tenemos aquí un ganglioma, tenemos una TC axial sin contraste. Aquí podemos ver una gran masa compuesta por un componente central sólido y un componente periférico quístico, que ejerce como que un efecto de masa y se localiza sobre el hemisferio izquierdo, y también se observan varios componentes fuertemente clasificados en la parte anterior. Aquí tenemos una RMT2 coronal de cráneo, en la cual esta es de la hemangioma del seno cavernoso. Esta de aquí principalmente es una gran masa lobulada que surge del seno cavernoso con un componente mayor que se extiende hacia la fosa craneal media, desplazando el lóbulo temporal. La masa presenta una señal T1 intermedia o baja y una señal en T2, como podemos observar, muy alta. El quiasma está principalmente elevado. Aquí lamentablemente no se administró contraste y la tomografía como tal aquí podría orientarnos un poquito más. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima.